Chicos, tengo algo que anunciaros. Lo primero de todo, un sorteo de un bicho como el que tengo aquí, un Fluval serie 407, una bestia de filtración, el tope de gama de la serie 400 de Fluval, está aquí con nosotros y lo vamos a sortear, así que estaros pendientes a lo largo del vídeo porque os voy a decir cómo lo vamos a sortear y os voy a dar un poquito las claves de este filtrazo. Pero por otro lado tenemos, mirad lo que tenemos por aquí, mirad qué pantalla, mirad. Tope de gama de Fluval, una iluminación que me ha sorprendido muchísimo, que me está sorprendiendo muchísimo y que vamos a ver en el vídeo de hoy un poquito las características técnicas de ambos aparatos y el upgrade que le hemos hecho a nuestro acuario. Subimos de nivel, subimos tope y queremos hacer cosas bonitas con este Fluval Roma 240. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber qué estamos haciendo y por qué estamos subiendo el nivel de este acuario. Pues como ya sabéis, estamos subiendo poco a poco el nivel del acuario. Ya sabéis que empezamos con este Fluval Roma con un acuario para cíclidos del lago Malawi, muy bonitos, pero a mí me gusta la naturaleza exuberante, me gusta el verde, me gustan las plantas y estuvieron aproximadamente unos 8 meses, 9 meses con nosotros los cíclidos hasta que me tuve que mudar y aquí fue el clic, fue el detonante que dije subimos el nivel. Vamos a hacer un mini paisajismo acuático, ¿vale? Entiéndaseme, no tiene gran nivel por el acuarista, ¿vale? En mi caso es el factor limitante, pero bueno, intentamos hacer algo bonito con las rocas, con los cantos rodados, con esas raíces y creo que ha quedado algo bastante chulo. Pero claro, estaba muy bien el Hardscape, que os dejo por aquí un vídeo de ese Hardscape, por esta tarjetita de aquí. Estaba muy bien el plantado, pero dije, aquí hay que subir el nivel. Filtración, sí que es cierto que con el 307 se me quedaba un pelín corta y dije, hay que subir en filtración porque el corazón del acuario es fundamental, que ahora veremos más adelante y os diré el sorteo. Pero la casa, chicos, la casa tiene unos cimientos y en este caso los cimientos de un acuario es la iluminación en muchos casos. En un acuario plantado es fundamental tener una iluminación correcta, una iluminación adecuada. ¿Y por qué os estoy contando esta milanga? Porque Fluval tiene una de las pantallas, quitando las típicas pantallas que ahora están tan de moda, tiene una de las pantallas injustamente desconocida y yo creo que es la leche. A mí me encanta, en esta semana y media me ha sorprendido muchísimo el espectro que tiene, el color que le da a las plantas, que le da a todo en general, me está sorprendiendo mucho y lo veréis la evolución aquí en el canal. Y es esta, es la Fluval Spectrum, la Fluval Plant Spectrum. Yo tengo el modelo más grande, ¿vale? Hemos puesto el modelo más grande que alcanza hasta 146 centímetros de acuario. En este caso, el Fluval Roma son 120 centímetros, pero es adaptable de 115 a 145 centímetros de longitud. Si bien es cierto que hay para todos los tamaños, desde los nanoacuarios con esa Fluval Plant Nano de creo que son 1000 lumens la hora, pero bueno, los lumens no son tan importantes en este caso y ahora os explicaré un poquito por qué. Y ya desde 60 centímetros hasta 145 tenéis distintos tipos de pantalla con esto. ¿Por qué me está dejando a mí sorprendido? Lo primero de todo, es una pantalla que es literal sacarla de la caja, plug and play, enchufar y disfrutar de esta pantalla. ¿Por qué digo esto? Porque otras pantallas tienes que estar enchufando, instalando unas aplicaciones que muchas veces son un infierno, pues la aplicación de Fluval vamos a hablar de la aplicación ya. La aplicación de Fluval es una maravilla. O sea, he probado muchas aplicaciones, creedme cuando lo digo, he probado muchas aplicaciones de muchas marcas y la aplicación de esta pantalla de la iluminación Fluval en general, antes estaba la aplicación, utilizaba la aplicación de la pantalla de Fluval que llevaba el kit normal, exactamente igual, cambian algunas cositas en esta, pero es que esta es
Os digo, conectas el móvil, enlazas la aplicación y automáticamente te salen los distintos modos. El modo manual en el que tú puedes regular absolutamente todo. O sea, ese modo te deja desde el horario, desde los ciclos, amaneceres, atardeceres, modo luna, absolutamente todo lo puedes ir regulando. No solo eso, sino el espectro. El espectro es fundamental para el crecimiento óptimo de nuestras plantas. Bueno, pues esta pantalla te deja, ya que tiene LED desde RGBs hasta LED blancos cálidos, LED blancos fríos, azules. Es increíble. Bueno, pues te deja regular la intensidad de todos estos LEDs para conseguir personalizar absolutamente el espectro. O sea, que sois más delicados en un aspecto y queréis un poquito de intensidad de colores rojos, pues le metéis rojos. Que queréis más azules, verdes, más verdes. Os deja configurarlo todo y eso es, vamos, café para los muy cafeteros. Es algo que no podía faltar. Pero es que ahí no se acaba. Luego tiene el modo automático, que es una maravilla. Yo lo estoy utilizando, así os lo digo. Modo automático, padre mía. En ese modo automático tú regulas los amaneceres, los atardeceres y ya pues la pantalla se te pone en un ciclo normal, ¿vale? Todos los LEDs hay full cañeros. Para mí es un modo que ya veréis cómo va a funcionar muy bien. Y luego, si queréis el modo Pro, padre mía, ese modo Pro, especialmente pensado y diseñado para el crecimiento óptimo de nuestras plantas. Simula el ciclo completo en horas de luz que podrían tener las plantas en la naturaleza. Ese modo Pro está basado en nuestra madre naturaleza, la que nos sustenta, la que sustenta los ríos, lagos y mares en los que habitan nuestros peces que tenemos nuestros acuarios. Es una maravilla. O sea, esa aplicación es llegar y conectarla. Pero es que no se acaba ahí. Es que no se acaba ahí, chicos. Que no tenéis móvil, que no tenéis ordenador, que no podéis hacerla funcionar con ninguna aplicación, no pasa nada. Cogéis un programador y la pantallita tiene su botón táctil que funciona de maravilla y la ponéis a piñón fijo las horas que dicte vuestro programador. Así de fácil. Importante también ese tema porque hay gente que, oye, que directamente no se apaña con las tecnologías y prefiere, pues, como se ha hecho toda la vida. Entonces, pues esa opción también la han tenido en cuenta. Luego está el tema consumo. Me ha sorprendido muchísimo. O sea, con un consumo, la más grande, de 59 vatios, me da una cantidad de iluminación increíble. Ya veis, vamos a tapizar con plantas tapizantes como la Marsilea crenata, que es una planta tapizante de las más sencillas que hay y con menos requerimientos, y luego la Heliocaris mini, ¿vale? Luego también hay Heliocaris acicularis, pero son plantas, o Heliocharis, como las llaméis, son plantas ya de requerimientos medio altos, diríamos, ¿vale? Entonces vais a ver cómo se desarrollan. Hemos plantado también con Pogostemon erectus, que es una planta que con mucha iluminación o con una iluminación correcta crece muy densa. La vais a ver que ya está creciendo. Rotala Echra o Vietnam también está ya tirando muy bien. De momento me está dejando anonadado, chicos. O sea, es increíble. Y diréis, madre mía, tan solo esta pantalla creo que da unos 4.500 lumens, más o menos. Si hacéis la división, te dan en torno a unos 18 lumens por litro. Vais a decir, eso es poquísimo. No os equivoquéis, no es tan importante, y esto lo veremos en el vídeo ya más técnico, analizándolo a fondo dentro de unas semanas, cuando las plantas ya estén a tope, lo analizaremos. No es tan importante, chicos, el lumen como el par. El par, madre mía, el par. Es un descubrimiento que lleva años y la gente lo sabe de hace años, pero que últimamente le están metiendo a caña de canales como Aquarios GCM y tal, que nosotros lo hemos probado y lo probaremos aquí con esta pantalla. El par es básicamente la radiación fotosintética aprovechable por las plantas, ¿vale? Lo que la planta necesita de verdad para crecer. De nada sirve unos 50 lumen por litro si luego el par no llega, no da la talla. Ya veréis cómo esta pantalla nos va a sorprender. O sea, es que además se aprecia a simple vista que va a ser suficiente, chicos. Que no os engañen, lo veremos en el canal y veréis la evolución. Yo no voy a hacer trampas, ahí tenéis la pantalla. ¿Qué pasa? Que si os quedáis un pelín cortos, cogéis la otra pantalla que llevaba el Fluval Roma y la podéis conectar también. Como se controlan desde la misma aplicación, ¡ah! Maravilloso. Le podéis poner exactamente el mismo ciclo, día y noche, que ya os digo yo que no se os desconfigura. Se os va la luz y vuelve, sigue el ciclo como si no hubiese pasado nada. Es la leche. Ya os digo, es una pantalla muy completa, de muy bajo consumo para el acuario tan grande que es, y que vais a ver el rendimiento que nos da. Quizás, ¿vale? Como pega, no es una pantalla para tapizar con cuba, para tapizar con plantas de altos requerimientos, de muy altos requerimientos, pero con plantas de medios, bajos obviamente, y medios
altos ya tirando alguna requerimientos, vais a ver que vamos de sobra. Yo me he decantado por esta porque quiero seguir con el ecosistema Fluval en ese acuario, quiero que sea un todo Fluval porque me está sorprendiendo, chicos, me está sorprendiendo la calidad de estos productos y la tenía que traer. O sea, y luego está el tema de que no hace falta que sea un acuario Fluval para poner esta pantalla. O sea, con los soportes que lleva son adaptables a todas las pantallas. Las pegas que le pongo, es que no tiene pegas. Si sabes el acuario que vas a tener, si sabes los requerimientos que necesitan tus plantas y tal, con esta pantalla, es bien. Luego está otro tema, madre, que se me olvidaba, si es que se me olvidaba. Es resistente al agua, IP67, que se os cae dentro del agua, no pasa nada. ¿Cuántas pantallas habré roto cuando se me han caído al agua? ¿Cuántas pantallas LED? Que no pasa nada, una pantalla LED, se te cae al agua, la sacas y no deja de funcionar. Pero al cabo de unos días, la corrosión va haciendo efecto en esa circuitería que llevan los LEDs y acaba destrozándolo todo. Protección IP67, evitas cualquier tipo de daño por salpicaduras, por humedad. Vamos, maravillosa. En cuanto a temperatura, ¿se calienta mucho? Pues tengo que decir que no se calienta tanto como yo me creía. Se calienta, obviamente, es una pantalla potente, pero hacedme caso, nada preocupante. En fin, a mí me ha encantado y la veremos en un vídeo más técnico, en un vídeo analizándola ya cuando las plantas se han crecido. Dicho esto, vamos a pasar con el filtro, que voy a decir ya cómo vamos a hacer ese sorteazo. Bueno, para participar en el sorteo de este filtro, muy importante estar suscrito al canal de Acuarios 4K y al de Fluval España. Os lo dejo abajo en la descripción. Una vez que hayáis hecho esto aquí en YouTube, os vais a Instagram y en la publicación que hemos subido del sorteo hacéis lo que pone en las bases, que es muy sencillito y tardáis literalmente un minuto. Con un minuto podéis ganar un filtro top y muy premium para acuarios de hasta muchos litros, chicos. Mirad, chicos, mirad lo que tengo aquí. La voy a poner por aquí porque llega el momento, llega el turno de este Fluval 407. Si visteis el vídeo del Fluval 307, de ese filtrazo, de ese montaje, es exactamente igual. No cambia nada. O sea, os lo dejo por aquí en una tarjetita. Vais ahí, veis el montaje de este filtro y veis todo. No cambia absolutamente nada, pero aumentamos en potencia y aumentamos en capacidad filtrante. ¿Cómo aumenta esta capacidad filtrante? Lo que ha hecho Fluval es, y me ha sorprendido, yo me pensaba que iba a ser un filtro dimensionalmente más grande en todos los aspectos. Únicamente lo que ha hecho Fluval es, respetando las dimensiones, tanto de ancho como de, podríamos decir, largo del filtro, ha aumentado la capacidad. ¿Cómo lo ha hecho? Hacia arriba. Simplemente ha hecho crecer el filtro hacia arriba, añadiendo en el interior una cestita más de material filtrante, en este caso biológico a tope. Y ahora os digo una cosa, lo dije en ese vídeo y lo vuelvo a repetir, y después de probar el filtro durante un año, el 307, el 407 es exactamente igual pero con mayor capacidad y potencia de bomba, os tengo que decir que la circulación interna de los filtros Fluval, concreto de la serie 7, ¿vale? Desde el 107 hasta el 407 es una locura. Pocas marcas lo hacen tan bien como lo hace Fluval. O sea, la optimización que tiene de recorrido interno, de circulación interna del agua dentro del filtro es espectacular. Luego, bueno, en cuanto a potencia de este filtro, ¿cuánto subimos la potencia respecto al 307 al 407? Ni más ni menos que 300 litros a la hora más de potencia de bomba, que se nota y mucho, os lo puedo asegurar. Además, con las flautas que nos incluye este filtro, se nota que es bastante más potente y yo lo he notado muchísimo. Para 240 litros, de sobra, ¿vale? Con la corriente que nos da este filtro. Muy contento. Luego, otro aspecto que también me ha encantado, el cebado. Madre del amor hermoso, el filtro completamente vacío, las flautas llenas de aire completamente, todas las flautas y mangueras, lo conecto, tal, le doy al cebador, maravilloso. 5 o 6 pulsaciones bastaron para que ya comenzase a absorber agua. Una pasada, funciona muy bien. Eficiencia energética, circulación interna del agua, capacidad filtrante está bastante bien. No le puedo poner pega, chicos. Filtrazo de la leche. Y ya os digo, ¿cómo podéis participar en este sorteo? Pues ya lo hemos comentado en el vídeo. Entonces, os vuelvo a repetir, ir para allá, ir a Instagram, pasaros por Instagram,
participar en esa publicación y darle caña, porque el día 25, si no me equivoco, dentro de una semana justa, vais a tener el vídeo, ese directo que haremos en Twitch, sorteando, bueno, en Twitch no, en Instagram, perdón, sorteando este filtrazo. Así que mucha suerte. Nada más que comentar, chicos, productos de la leche que vais a ver cómo van a funcionar a las mil maravillas, porque ya os digo, es que es una pasada todo lo que hemos visto en el día de hoy y que se va a notar, se va a notar. Os digo yo que se va a notar y no voy a hablar más, porque ahora los que tienen que hablar son tanto la pantalla como el filtro dentro de ese acuario y los hechos hablarán por sí solos. Dicho esto, si os ha gustado este vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto aquí en el canal de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.